La desaparición de una fortuna valorada en miles de millones ocurrió en cuestión de segundos. Una despiadada conspiración se cerró sobre él desde todos los frentes. Pero la salvación llegaría del lugar más inesperado. Una niña pequeña y hambrienta con un osito de peluche desgastado que veía lo que nadie más podía ver. Deja un comentario diciendo desde dónde nos ves y no olvides dar like y suscribirte para más historias increíbles que te conmoverán. La pantalla del teléfono se hizo añicos contra el suelo de mármol de la oficina del ático. Richard Foster, de 42 años, se quedó inmóvil frente a los ventanales de suelo a techo con vista a Manhattan. Le temblaban las manos mientras miraba fijamente su laptop. Los números habían desaparecido. Todos. 6.800 millones se habían esfumado de sus cuentas de inversión en menos de 3 minutos. Señor, la junta vuelve a llamar. Susurró su asistente, Margaret, desde la puerta, con una voz apenas audible sobre el caos que estallaba en la sede de Foster Industries. Richard no se dio la vuelta. No podía. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre que apenas reconocía. Pálido, empapado en sudor, derrotado. Había pasado exactamente una semana desde que su divorcio de Victoria se hizo definitivo. Una semana desde que ella salió del juzgado con esa fría sonrisa, prometiendo que él se arrepentiría de haberla desafiado. Entonces él se rió, rodeado de sus abogados y asesores. Victoria era una abogada brillante, sí, pero no podía tocar su fortuna. Todo estaba protegido, blindado tras capas de estructuras legales y cuentas offshore. ¡Qué equivocado había estado! Las transacciones se originaron en las cuentas de las Caimán. Entró su director financiero, Daniel, a toda prisa con una tablet en la mano y el rostro ceniciento. Pero hay más, Richard. Alguien ha estado accediendo a tus servidores privados durante meses. Lo tienen todo. Correos, contratos, los planes de fusión con Stellar Tech. Está por todas las redes financieras. Nuestras acciones están en caída libre. La mente de Richard echó a correr. Victoria había tenido acceso a esas cuentas durante el matrimonio. De hecho, ella le ayudó a configurarlas cuando él confiaba plenamente en ella. Pero las contraseñas se habían cambiado. La seguridad se había reforzado tras la separación. ¿Cómo era posible? Su teléfono personal vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Disfrutando la vista desde la cima mientras aún puedas? Para medianoche no tendrás nada. Ni tu empresa, ni tu reputación, ni tu libertad. Bube. La habitación giró. Richard se aferró al borde del escritorio, los nudillos blancos. Esto no iba solo de dinero. Victoria había orquestado algo mucho más devastador. Había plantado pruebas, manipulado registros, preparado su caída total. Señor, hay algo más, dijo Margaret con la voz quebrada. La SEC acaba de anunciar una investigación de emergencia sobre Foster Industries. Alegan uso de información privilegiada, fraude, lavado de dinero. Agentes federales están abajo. Tienen órdenes. El pecho de Richard se apretó. La visión se le nubló. Esto no podía estar pasando. 20 años construyendo su imperio, trepando desde un barrio de clase media en Boston hasta la cima de los negocios en Estados Unidos, todo colapsando en tiempo real. «Consígueme a Jonathan Werner por teléfono», ordenó, refiriéndose a su asesor legal de mayor confianza. «Ahora». «No responde, señor. Ninguno de su equipo legal responde. Todos han renunciado esta mañana». La traición dolió más que la pérdida financiera. Victoria no solo le había robado el dinero, había desmantelado sistemáticamente toda su red de apoyo, vuelto a sus aliados en su contra, aislándolo por completo. Y lo peor era que no tenía idea de cuán profundo llegaba su conspiración, ni quién más estaba involucrado. «Señor, los agentes están subiendo», advirtió Margaret, retrocediendo hacia la puerta. «Preguntan por usted específicamente». Richard miró su reflejo por última vez. 42 años. Multimillonario hecho a sí mismo. Titán de la industria. En menos de una hora se convertiría en una advertencia. Otro magnate caído, destruido por su propia arrogancia.
y por una exesposa vindicativa que había jugado a largo plazo mejor de lo que él jamás imaginó. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron al final del pasillo y pasos pesados resonaron hacia su oficina, Richard Foster tomó una decisión. No caería sin pelear. En alguna parte de esta pesadilla tenía que haber un hilo del que tirar. Un error que Victoria hubiera cometido, una forma de probar su inocencia y recuperar todo lo que ella le había robado. Solo tenía que encontrarlo antes de la medianoche. La lluvia caía con fuerza en las calles del Bajo Manhattan, convirtiendo las aceras en ríos de agua gris y basura. Emma Miller, de 7 años, se apretó más en la entrada de un local abandonado en Canal Street, abrazando contra el pecho su osito de peluche raído. Al oso le faltaba el ojo izquierdo, y se le escapaba el relleno por un desgarro en el costado, pero era lo único que le quedaba de su madre. El estómago se le retorcía de hambre. No había comido desde la mañana anterior, cuando en el comedor social de Bowery le dieron medio sándwich. Su padre, Tom Miller, de 35 años, se suponía que debía encontrarse con ella hacía 3 horas. Le había prometido que esta vez sería diferente, que había conseguido un trabajo en un almacén de Brooklyn y que por fin tendrían un lugar real donde quedarse. Pero Emma había aprendido a no creer más en las promesas. Observaba los autos lujosos salpicar charcos mientras pasaban, con sus ocupantes cálidos y secos, probablemente camino a casa para cenar. A veces imaginaba cómo sería tener un hogar, una cama, comida siempre que la desearas. Antes de que mamá se enfermara, hacía 2 años, ellos tenían todo eso. Un pequeño apartamento en Queens, nada lujoso, pero era suyo. Luego vino el cáncer, las facturas médicas, los desesperados intentos de su padre por salvar a su esposa, pidiendo préstamos a gente peligrosa, la muerte de mamá hace 6 meses y el colapso final. El desalojo, la caída de su padre en la depresión y el alcoholismo, los refugios que los rechazaban, las calles que se convirtieron en su único refugio. «Oye, niña, no puedes quedarte ahí», gritó un guardia de seguridad desde el otro lado de la calle, señalándola. «Muévete». Emma recogió sus pocas pertenencias. El osito de peluche, una bolsa de plástico con un cambio de ropa, una foto de su madre, y comenzó a caminar. La lluvia empapó su delgada chaqueta en segundos. Había aprendido los patrones de la ciudad. ¿Dónde podía descansar unas horas sin que la echaran? ¿Qué estaciones de metro tenían los rincones más cálidos? ¿Qué callejones detrás de los restaurantes ofrecían más probabilidades de encontrar comida desechada? Mientras caminaba por la acera mojada, algo llamó su atención. Un coche negro se detuvo bruscamente junto al bordillo, y de él salió un hombre tambaleante, alto, con un traje caro ahora arrugado y empapado. Su rostro era una máscara de pánico y desesperación. Incluso desde la distancia, Emma pudo ver que estaba llorando. Richard Foster se apoyó contra el coche, jadeando. Los agentes federales le habían quitado el teléfono, el ordenador portátil, todo. Pero en el caos de la redada en la oficina, había logrado escabullirse por el ascensor de servicio. Su chofer lo esperaba, bendito sea, uno de los pocos que aún no lo habían abandonado. «Señor, ¿a dónde quiere ir?», preguntó el conductor nerviosamente. Su ático probablemente esté vigilado. También su propiedad en Connecticut. Richard no tenía a dónde ir. Sus activos estaban congelados. Sus tarjetas de crédito no funcionaban. Incluso sus amigos más cercanos no devolvían las llamadas. Victoria había sido minuciosa, devastadoramente minuciosa. «Solo conduce», murmuró, volviendo a subir al coche. Mientras se alejaban, sus ojos se cruzaron con los de una niña pequeña parada bajo la lluvia, empapada hasta los huesos, sosteniendo un osito de peluche raído. Por un instante, sus miradas se encontraron y Richard vio en su expresión algo inesperado. No lástima, no juicio, sino comprensión. Como si ella supiera exactamente lo que se siente al ver tu mundo derrumbarse. Luego el coche dobló la esquina y ella desapareció. Richard pasó las siguientes 2 horas en la parte trasera del coche, conduciendo sin rumbo por la ciudad, mientras su chofer, Marcus, permanecía en silencio misericordiosamente.
Las noticias en la radio eran brutales. Cada emisora encabezaba con la historia de su espectacular caída. El multimillonario Richard Foster, una vez considerado uno de los niños prodigio de Wall Street, es ahora objeto de una investigación federal que podría resultar en décadas de prisión. Fuentes cercanas a la investigación sugieren que la evidencia de fraude masivo y uso de información privilegiada es abrumadora. Su exesposa Victoria aparecía por todas partes, dando declaraciones cuidadosamente preparadas a la prensa. Estoy profundamente entristecida al enterarme de los presuntos delitos de Richard. Durante nuestro matrimonio, no tuve conocimiento de ninguna actividad ilegal. Estoy cooperando plenamente con las autoridades. Su actuación era perfecta, la esposa inocente, sorprendida y traicionada, deseosa de ayudar a llevar a un criminal ante la justicia. Richard quería gritar. Cada palabra era una mentira calculada. Ella lo sabía todo porque ella había orquestado todo. Pero sin pruebas, sin acceso a sus registros, sin su equipo legal, estaba indefenso. «Señor, nos estamos quedando sin gasolina», dijo Marcus en voz baja. «Y odio mencionarlo, pero no me han pagado en 3 días. Las cuentas de la empresa están congeladas. La billetera de Richard estaba vacía, salvo por $63 en efectivo. Todo lo que quedaba de su inmensa fortuna, en términos prácticos, le entregó 40. «Llena el tanque. Quédate con el resto». «Lo siento, no puedo ofrecerte más por ahora». «Señor, ¿a dónde vamos?» Esa era la pregunta, ¿verdad? Richard miró las luces de la ciudad. Necesitaba pensar, planear, encontrar algún ángulo que Victoria no hubiera previsto, pero su mente era una niebla de pánico y agotamiento. «Detente en la próxima cafetería», dijo finalmente. «Tal vez la cafeína me ayude a pensar con claridad». Marcus se detuvo frente a un pequeño restaurante en Chinatown. Richard salió al aire frío de la noche. Su traje caro atrayendo miradas curiosas en aquel barrio obrero. Empujó la puerta del restaurante y de inmediato se sintió fuera de lugar entre los trabajadores cansados que tomaban una cena tardía. Pidió un café negro y se sentó en un rincón, extendiendo los pocos papeles que había logrado rescatar de su oficina. Registros de transacciones de la mañana, estados bancarios que mostraban el momento exacto en que sus miles de millones se habían evaporado. Estudió las marcas de tiempo, los números de ruta, buscando cualquier pista sobre cómo Victoria había logrado todo eso. El televisor del local estaba sintonizado en un canal de noticias financieras. Richard vio su propio rostro aparecer en la pantalla, su retrato corporativo oficial reemplazado por un boceto judicial poco favorecedor con el rótulo «Presunto estafador». Un experto explicaba cómo su colapso enviaría ondas de choque a todo el sector de inversiones tecnológicas. «Día difícil, ¿eh?», dijo una voz. Richard levantó la vista y encontró a un anciano, tal vez de 70 años, de pie junto a su mesa. Su ropa estaba gastada pero limpia, y sus ojos eran amables, aunque sabían demasiado. «¿Podrías decir eso?», murmuró Richard volviendo la mirada a sus papeles. «He estado viendo las noticias. Eres tú, ¿verdad?». «El multimillonario». La mandíbula de Richard se tensó. «Ex multimillonario. Y no hice lo que dicen. Me tendieron una trampa». El anciano se deslizó al otro lado del asiento, sin invitación. «Me llamo George. Llevo 40 años viviendo en este barrio. He visto a mucha gente tocar fondo. Y tú tienes esa mirada, la de alguien que está tratando de decidir si aún vale la pena seguir luchando. Agradezco la preocupación, pero crees que estás solo en esto», interrumpió George con suavidad. «Que nadie podría entender por lo que estás pasando. Te diré algo sobre tocar fondo, hijo. No es realmente el final. Es solo el punto donde por fin dejas de mentirte a ti mismo y empiezas a ver las cosas con claridad». Richard quiso discutir, explicarle que aquel hombre no podía comprender la complejidad de su situación, pero algo en el rostro curtido de George lo detuvo. Era alguien que había sobrevivido a sus propias catástrofes y había salido del otro lado. «¿Qué perdiste tú?», preguntó Richard en voz baja. «Todo», respondió el anciano.
esposa, hija, mi negocio, mi casa. Hace 23 años. Pasé 5 años sin hogar. Pensé en acabar con todo más veces de las que puedo contar. Hizo una pausa para sorber su café. Pero aprendí algo importante. Cuando ya no te queda nada que perder, finalmente descubres quién eres. Y a veces la ayuda llega de los lugares menos esperados. No tengo tiempo para filosofías, dijo Richard con la voz tensa. Tengo hasta la medianoche para encontrar una salida a esta pesadilla, o lo perderé todo definitivamente. Mi exesposa ha congelado $800 millones y me ha incriminado en delitos que no cometí. Ha plantado pruebas por todas partes, probablemente ha pagado testigos, y ni siquiera puedo acceder a mis propios registros para defenderme. George lo observó pensativo. 6.800 millones. Es mucho dinero para mover sin dejar rastro. Incluso los mejores criminales cometen errores. No, Victoria. Ella ha estado planeando esto durante años, probablemente desde el día en que nos casamos. Es abogada. Conoce cada resquicio, cada vulnerabilidad del sistema. Entonces necesitas pensar como alguien que ella jamás esperaría. Alguien que vea el mundo de un modo completamente distinto a ambos. George se levantó. Dejó unos billetes sobre la mesa. Suerte, hijo. Espero que encuentres el camino. Cuando el anciano se fue, Richard volvió a mirar sus papeles, con las palabras de George resonando en su mente. Piensa como alguien que Victoria nunca esperaría. ¿Pero quién? Todos sus recursos habituales, dinero, contactos, experiencia legal, eran inútiles ahora. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Victoria. Te quedan 8 horas. Espero que estés disfrutando tus últimos momentos de libertad. Las manos de Richard temblaron de rabia e impotencia. En algún lugar debía estar la clave para desmantelar su plan. Solo tenía que encontrarla. Emma encontró a su padre a las 3 de la madrugada, desmayado en un callejón detrás de una licorería en el Lower East Side. La botella a su lado estaba vacía y su rostro presentaba moretones, heridas frescas de otra pelea, probablemente con otros indigentes por territorio o simples insultos. Había visto esa escena demasiadas veces. «Papá», susurró, sacudiéndolo suavemente del hombro. «Papá, despierta». Los ojos de Tom Miller se abrieron lentamente, desenfocados y enrojecidos. Cuando por fin reconoció a su hija, la vergüenza se reflejó en su rostro. «Emma, cariño, lo siento. Lo siento tanto. Conseguí el trabajo, de verdad. Pero luego pidieron referencias y una dirección permanente, y no pude. ¿Está bien, papá?» Pero no lo estaba, y ambos lo sabían. Emma lo ayudó a incorporarse, notando lo mucho que había adelgazado. Su padre había sido fuerte, orgulloso, un obrero de la construcción que mantenía a su familia. Ahora era solo una sombra, rota por el dolor y las circunstancias que no podía controlar. «Necesitas comer algo», dijo ella, sacando un sándwich un poco aplastado que había encontrado frente a una tienda esa tarde. El sándwich estaba pensado para su desayuno, pero su padre lo necesitaba más. Tom tomó el sándwich con las manos temblorosas, las lágrimas corriendo por su rostro. «No deberías tener que cuidar de mí. Soy yo quien debería cuidar de ti. ¿Qué clase de padre me he convertido?», dijo con voz rota. Emma no tuvo respuesta. Simplemente abrazó con más fuerza a su osito de peluche y apoyó la cabeza en el hombro de su padre, intentando compartir el poco calor que les quedaba. La noche era fría, y podía sentir cómo su pecho se apretaba. El asma que la había atormentado desde la infancia volvía a molestarse. Necesitaba su inhalador, pero se había acabado hacía semanas, y los inhaladores costaban dinero que no tenían. «Mañana será mejor», prometió Tom con las mismas palabras vacías que repetía desde hacía meses. «Te sacaré de esto, cariño. Lo arreglaré todo». Pero Emma había dejado de creer en el mañana. Había aprendido a vivir en el presente, a encontrar pequeñas victorias donde pudiera, un lugar seco para dormir, una comida,
unas horas sin sentir frío. Esperar algo más solo llevaba a la decepción. Mientras su padre caía de nuevo en un sueño agitado, la mente de Emma vagó hacia el hombre que había visto antes, el del traje caro, que parecía tan perdido y desesperado como ella. Se preguntaba qué le habría pasado, qué clase de problemas podía tener alguien con tanta riqueza evidente. En sus 7 años de vida, Emma había desarrollado una habilidad inesperada: la observación. Cuando vivías en la calle, sobrevivir significaba prestar atención a todo. ¿Quiénes eran peligrosos? ¿Qué dueños de tiendas podían mostrar algo de bondad? ¿Qué rutas eran más seguras a distintas horas del día? ¿Qué patrones en el caos de la ciudad podían ofrecer oportunidades? También había aprendido a leer a las personas. Su madre, antes de que el cáncer se llevara su mente junto con su cuerpo, había sido contable. Le enseñó a Emma los números y los patrones, a notar cuando las cosas no cuadraban. «Tienes un don, cariño», le había dicho su madre en uno de sus últimos momentos de lucidez. «Ves conexiones que los demás no ven. No pierdas eso, pase lo que pase». Emma no lo había entendido entonces, pero ahora, viviendo en las calles, comprendía lo que su madre quería decir. Podía mirar una situación y entender instintivamente sus engranajes, ver soluciones que para ella eran obvias, pero invisibles para los demás. Como la tienda de comestibles en la Tercera Avenida que tiraba comida perfectamente buena todos los martes a las 6 en punto por política de la empresa, pero el gerente siempre olvidaba cerrar el contenedor durante 1 hora. O el patrón de patrullas policiales que dejaba una ventana de 15 minutos en la que ella y su padre podían dormir con seguridad en la estación de metro de la calle 23. Veía el mundo como un rompecabezas, y se había vuelto muy buena encontrando las piezas que encajaban. Cuando el amanecer comenzó a iluminar la ciudad, Emma se liberó con cuidado del brazo de su padre y se puso de pie. Necesitaba buscar comida para el día, y las primeras horas de la mañana solían ser las mejores. Las panaderías tiraban el pan del día anterior, y la gente amable que iba al trabajo podía darle unas monedas. Caminó por las calles que despertaban, su osito de peluche metido bajo el brazo, sus ojos atentos captando cada detalle. Los vendedores montando sus puestos, los oficinistas apresurados corriendo hacia los trenes, el ritmo y el flujo de la ciudad preparándose para un nuevo día. Y en algún lugar de esa vasta metrópolis, un multimillonario desesperado se estaba quedando sin tiempo, sin saber que la solución a su problema imposible estaba en manos de una niña hambrienta de 7 años, con un osito roto y una mente que veía patrones en todas partes. Richard no había dormido. Había pasado toda la noche en su coche, estacionado en una zona industrial de Brooklyn, revisando cada documento que tenía, tomando notas, intentando rastrear el plan de Victoria. Cuando el sol salió, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, no estaba más cerca de una solución. Marcus había permanecido con él toda la noche, leal a pesar de tener todas las razones del mundo para abandonar a un jefe que ya no podía pagarle. A la luz de la mañana, el conductor carraspeó. «Señor, lo siento, pero necesito ir a casa con mi familia. Mi esposa está preocupada, y con todo lo que está pasando, no puedo arriesgarme a perder mi otro trabajo». Marcus trabajaba en 2 empleos para mantener a su familia. Conducir era solo un ingreso extra. «Lo entiendo», dijo Richard estrechándole la mano. «Gracias por quedarte tanto tiempo. No tenías por qué hacerlo». «Suerte, señor Foster. Espero que logre demostrar que todos están equivocados». Cuando Marcus se alejó, Richard se quedó solo en la calle vacía. Su traje caro ahora estaba arrugado y manchado, su rostro sin afeitar, sus ojos hundidos por el cansancio. Miró su reloj. 7:30 de la mañana, menos de 5 horas antes de la medianoche, el límite impuesto por Victoria, aunque todavía no entendía del todo qué pasaría entonces. ¿Qué más podía quitarle que no le hubiera robado ya? Su teléfono prepago, comprado con los últimos $20 en una tienda de conveniencia, vibró con una alerta de noticias. La junta directiva de su empresa había celebrado una reunión de emergencia durante la noche,
y votó por unanimidad para destituirlo como director ejecutivo. Foster Industries estaba siendo renombrada. Su obra de toda una vida estaba siendo borrada, como si nunca hubiera existido. Richard empezó a caminar, sin destino, solo moviéndose porque quedarse quieto le parecía rendirse. Terminó en Chinatown, donde las calles ya bullían de actividad. El olor a dumplings y fideos frescos le hizo rugir el estómago. No había comido desde la mañana anterior. Entró en un pequeño restaurante y pidió lo más barato del menú con unas monedas que había rascado del coche. Mientras esperaba su comida, escuchó una conversación en la mesa de al lado. Dos hombres hablaban en mandarín rápido. Richard conocía el idioma gracias a sus años construyendo relaciones comerciales en Asia, aunque rara vez admitía tener esa habilidad. Lo que oyó le heló la sangre. «La caída de Foster está completa», dijo uno de los hombres. Victoria Chen cumplió como prometió. La red antigua está muy complacida. «¿Y Foster en persona?», preguntó el otro. «Para esta noche será arrestado con cargos adicionales. Hemos plantado pruebas en su propiedad de Connecticut. Pasará el resto de su vida en prisión. Victoria recibe su pago y nosotros obtenemos el control de los contratos asiáticos de Foster Industries». La mente de Richard dio vueltas. Victoria Chen. Ella había recuperado su apellido chino después del divorcio, pero esa conversación sugería algo mucho más grande que una exesposa vengativa. Era crimen organizado, una operación sofisticada que había utilizado su matrimonio y divorcio como fachada para un espionaje corporativo y una toma de poder. Los hombres se levantaron para irse, y Richard instintivamente agachó la cabeza para no ser reconocido. Cuando se marcharon, se quedó en silencio aturdido, con sus fideos enfriándose frente a él. Esto ya no se trataba solo de recuperar su dinero. Victoria estaba trabajando con gente peligrosa, y si no encontraba pruebas de la conspiración, lo silenciarían para siempre. Pero ¿cómo podía enfrentarse a una red criminal con recursos y conexiones que ni siquiera podía imaginar? No tenía dinero, ni aliados, ni acceso a las pruebas que necesitaba. Los agentes federales que lo investigaban probablemente habían sido engañados por las pruebas falsas de Victoria, o incluso corrompidos por sus socios. Pagó su comida y salió al caos matutino de Chinatown. Caminó sin rumbo, tratando de procesar aquella nueva información y encontrar algún ángulo, alguna posibilidad que no hubiera considerado. Y entonces la vio de nuevo. La niña del día anterior, la del osito de peluche. Estaba de pie frente a un banco, observando algo con mucha atención. Su ropa se veía aún más andrajosa a la luz del día. Su rostro delgado y pálido, pero sus ojos eran agudos y concentrados. Miraba el cartel electrónico del banco que mostraba precios de acciones y noticias financieras. En concreto, observaba la cobertura del colapso de Foster Industries, con el ceño fruncido como si estuviera resolviendo un rompecabezas complejo en su mente. Richard casi siguió caminando. ¿Qué podía tener que ver una niña sin hogar con su catástrofe? Pero algo en su intensa concentración lo detuvo. Siguió su mirada hacia la pantalla, intentando ver lo que ella veía. El cintillo de noticias pasaba. Las acciones de Foster Industries caen un 78% tras las acusaciones de fraude del CEO. La investigación federal descubre cuentas suizas. La exesposa coopera con las autoridades. Entonces la niña habló de repente, con una voz suave pero clara. Los números no cuadran. Richard parpadeó. ¿Perdón? Ella lo miró y en sus ojos se encendió un destello de reconocimiento. Lo recordaba del día anterior. Los números de las noticias, dijo ella, no coinciden con los patrones. Alguien está mintiendo. Richard la observó, preguntándose si el agotamiento le estaba jugando una mala pasada. ¿Qué quieres decir con que los números no cuadran? Emma señaló la pantalla con la patita de su osito. Dicen que moviste 6.800 millones a cuentas suizas. Pero las cuentas suizas requieren 3 días de verificación para transacciones mayores a 1.000 millones. Es la regla. Solo ha pasado un día desde que congelaron tus cuentas.
Así que, o el dinero no está realmente en Suiza, o toda la línea de tiempo es falsa. La mente de Richard trató de asimilar lo que estaba oyendo. ¿Cómo podía una niña de 7 años sin hogar saber sobre regulaciones bancarias suizas? Más importante aún, ¿por qué no había notado él mismo esa discrepancia? ¿Cómo sabes eso?, preguntó, agachándose hasta su altura. Mi mamá me enseñó sobre números antes de morir. Era contable. Me dejaba ayudarla con las cuentas de los clientes. Decía que yo tenía un don para ver patrones, respondió Emma con naturalidad, sin presunción. He estado viendo las noticias sobre ti toda la mañana. La historia no tiene sentido. Pasaron demasiadas cosas demasiado rápido, como si alguien hubiera escrito un guión sin comprobar si era posible. Richard sintió que algo se movía dentro de su pecho. La primera chispa de esperanza desde que comenzó esta pesadilla. ¿Qué más no tiene sentido?, preguntó Richard. Emma lo pensó, su joven rostro serio. Dicen que hiciste uso de información privilegiada con una empresa llamada Stellar Tech, usando datos de discusiones de fusión, pero Stellar Tech anunció sus ganancias trimestrales 2 días antes de tu fecha de reunión. Eso es información pública. No necesitarías conocimiento interno. Cualquiera podría haber hecho esas operaciones. Richard sacó su teléfono y verificó rápidamente la observación de la niña. Tenía toda la razón. La línea de tiempo de su supuesto uso de información privilegiada no encajaba. La información que supuestamente había utilizado ilegalmente ya era pública cuando hizo las transacciones. Era un detalle que su abogado debería haber detectado de inmediato, pero en el caos, y con todos abandonándolo, nadie lo había notado. Tienes razón, exhaló Richard. Tienes toda la razón. Esto podría demostrar que los cargos son fabricados. Quizá, dijo Emma con cautela. Pero tienes que averiguar quién cambió las fechas en tus registros. Alguien tuvo que hacer que las pruebas falsas parecieran reales. Richard estudió a esa niña extraordinaria. Su ropa estaba sucia, estaba claramente desnutrida y apretaba ese osito raído como si fuera un salvavidas, pero su mente era aguda, analítica, viendo conexiones que él había pasado por alto en su pánico. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. Emma Miller. Tengo 7 años. Vivo con mi papá, pero él no está muy bien ahora mismo. Soy Richard Foster. ¿Lo sé? Eres el multimillonario del que todos hablan. Se detuvo. Mi papá dice que probablemente eres un hombre malo que robó dinero a gente normal. Las palabras dolieron, pero Richard no podía culpar a su padre por creer las noticias. No robé nada, Emma. Alguien muy astuto hizo que pareciera que lo hice. Alguien que sabe manipular los sistemas financieros y plantar pruebas falsas. Tu exesposa. Sí, se llama Victoria. Estuvimos casados 12 años. Creía conocerla, pero... La voz de Richard se apagó. ¿Cómo explicarle una traición de esa magnitud a una niña? Ella trabaja con otra gente mala, dijo Emma, y no era una pregunta. Por eso es tan buena en esto. Tiene ayuda. Creo que tienes razón. Esta mañana escuché algo que sugiere que está involucrada con el crimen organizado. Pero no tengo pruebas, ni forma de acceder a mis propios registros para mostrar las discrepancias que tú has notado. Emma guardó silencio un momento, mordiéndose el labio con aire pensativo. Luego dijo algo que lo cambió todo. Creo que sé una forma de ayudarte, pero primero necesito que ayudes a mi papá. El corazón de Richard se hundió. Por supuesto, nada era gratis, ni siquiera de parte de una niña desesperada. Emma, no tengo dinero. Todo lo que tenía se ha ido. No quiero dinero, dijo rápidamente. Quiero que arregles al señor Bear. Alzó su osito, mostrando la costura rota y el relleno que salía. Mi mamá me lo dio antes de morir. Es lo único que me queda de ella. Papá no puede arreglarlo porque ahora le tiemblan mucho las manos. Si arreglas al señor Bear, yo te ayudo a recuperar tu dinero. Richard miró el osito desgastado, luego a la pequeña que le ofrecía ayudar a resolver una conspiración multimillonaria a cambio de un simple acto de bondad.
La absurdidad de la situación casi lo hizo reír. Estaba recibiendo una oferta de salvación de una niña de 7 años, a cambio de un trabajo de costura. Pero algo en los ojos de Emma le dijo que esta era la transacción más importante de su vida. «Trato hecho», dijo extendiendo la mano. Emma la estrechó solemnemente, su pequeña mano desapareciendo en la suya. «Pero tengo que preguntarte, ¿cómo planeas ayudarme a recuperar $800 millones? Los ojos de Emma volvieron al letrero electrónico, escaneando los números y las noticias en movimiento. El dinero no desapareció. Un dinero así de grande no puede simplemente esfumarse. Tiene que ir a algún sitio. Y donde quiera que fue, dejó rastros. Solo necesitamos seguir el patrón. Pero primero, necesitamos llegar a una computadora con acceso a redes bancarias. Eso es imposible. Estoy siendo investigado por agentes federales. No puedo entrar en un banco o... No en un banco, lo interrumpió Emma. En una biblioteca. Tienen computadoras con acceso a Internet. Y conozco a una bibliotecaria que es amable y no hará preguntas. Lo miró con seriedad. ¿De verdad quieres recuperar tu dinero o vas a seguir poniendo excusas de por qué todo es imposible? Richard se quedó sin palabras. Una niña sin hogar de 7 años lo estaba sermoneando sobre determinación y resolución de problemas. Y tenía toda la razón. Había pasado las últimas 24 horas paralizado por la imposibilidad de su situación, dejando que su pánico y agotamiento nublaran su pensamiento. Tienes razón. Lo siento. Vamos a esa biblioteca. Se levantó, con el cuerpo dolorido por una noche sin dormir. Pero Emma, necesito que entiendas algo. Las personas detrás de esto son peligrosas. Si se enteran de que me estás ayudando, podrían hacerte daño. Emma lo miró con unos ojos mucho más viejos que sus años. Ya estoy sufriendo. Tengo frío y hambre. Y mi papá está enfermo, y no tenemos dónde vivir. A veces no hacer nada es más peligroso que hacer algo. Eso solía decir mi mamá. Mientras comenzaban a caminar hacia la biblioteca, Richard sintió una sensación extraña. Por primera vez desde que su mundo se había derrumbado, no se sentía completamente solo. Aquella pequeña niña brillante le había dado algo que ningún dinero podía comprar: esperanza. Y además, una aliada genuina que no tenía nada que ganar, excepto un osito de peluche reparado. Lo que Richard no sabía era que Emma ya había notado algo crucial en las transacciones bancarias que aparecieron en la pantalla del banco. Un patrón en los números de enrutamiento que se repetía 3 veces en diferentes contextos, lo que sugería una conexión oculta entre cuentas supuestamente separadas. No lo había mencionado todavía porque quería verificar su teoría primero, y lo que Emma no sabía era que los socios de Victoria ya estaban al tanto de que Richard había escapado de la redada federal, y estaban revisando sistemáticamente todos los lugares donde podría ir, y a todas las personas con las que podría contactar. El reloj corría más rápido de lo que ambos imaginaban. La Biblioteca Pública de Nueva York, en East Broadway, estaba casi vacía cuando Emma llevó a Richard adentro a las 9:00 de la mañana. La señora Chen, la bibliotecaria, levantó la vista de su escritorio y sus ojos se agrandaron al reconocerlo. El rostro de Richard Foster había aparecido en todos los noticieros durante las últimas 24 horas. Pero antes de que pudiera reaccionar, Emma se adelantó con una sonrisa cálida. «Buenos días, señora Chen. Solo necesitamos usar las computadoras un rato. ¿Está bien?» La expresión de la bibliotecaria se suavizó al mirar a la pequeña, a quien conocía desde hacía meses. «Por supuesto, cariño. ¿Sabes dónde están?» Se sentaron en un terminal en la esquina del fondo. Los dedos de Emma volaron sobre el teclado con una sorprendente confianza, navegando por bases de datos financieras y portales bancarios que Richard ni siquiera sabía que eran de acceso público. «Muéstrame lo que recuerdas sobre los números de las cuentas», dijo Emma, con una voz concentrada y madura, más allá de sus 7 años. Richard recitó los códigos de enrutamiento y la información de las cuentas que había memorizado durante años de manejar su fortuna. Emma tecleó rápidamente, accediendo a registros de transacciones
y cruzándolos con múltiples bases de datos. «Aquí», dijo después de varios minutos de trabajo concentrado. «Mira esto. Tu dinero fue transferido a algo llamado Meridian Strategic Holdings. Está registrada en Luxemburgo. Pero mira esto». Abrió otra pantalla. «El número de enrutamiento es casi idéntico al del fondo de pensiones de los empleados de tu empresa. Mira, solo estos 2 dígitos son diferentes». Richard se inclinó hacia la pantalla, su agotamiento olvidado por un instante. Tenía toda la razón. La similitud no podía ser una coincidencia. Alguien está intentando que parezca que robé los ahorros de jubilación de mis propios empleados. Exactamente. Pero cometieron un error. Los dedos de Emma bailaron otra vez sobre el teclado. Las transferencias reales de fondos de pensiones requieren las firmas de aprobación de al menos 3 miembros de la Junta. Tu transacción solo tiene una firma digital. Eso significa que es falsa. Richard sintió la primera chispa genuina de esperanza desde que comenzó esta pesadilla. Esa niña brillante había encontrado una falla crítica en el plan de Victoria en menos de 10 minutos. Sus abogados caros no lo habían notado. Los investigadores federales tampoco. Pero Emma, con la formación de su madre y su don natural para ver patrones, lo había detectado de inmediato. Antes de que Richard pudiera responder, todo el cuerpo de Emma se puso rígido. Le agarró el brazo con fuerza. «Esos hombres», susurró, su voz de repente pequeña y asustada. «Los de los trajes oscuros en la entrada. Trabajan para el señor Yang». Richard miró hacia la entrada de la biblioteca y vio a 2 hombres con trajes caros escaneando la sala. Sus movimientos eran depredadores, intencionados. Uno de ellos sacó un teléfono y le mostró algo a la señora Chen, probablemente una foto de Richard. «Tenemos que irnos ahora mismo», dijo Emma con urgencia, ya cerrando las ventanas del navegador y poniéndose de pie. «Hay una salida trasera por la zona del personal. Sígueme y no mires atrás». Se movieron rápido, pero no tanto como para llamar la atención. Emma se abrió paso entre los estantes de la biblioteca con habilidad, guiando a Richard por una puerta marcada «Solo personal», y bajaron por un pasillo estrecho. Detrás de ellos, Richard escuchó voces elevadas. La señora Chen discutiendo con los hombres, ganándoles preciosos segundos. Salieron a un callejón detrás de la biblioteca. La lluvia empezaba a caer, fría y constante. Emma giró inmediatamente a la izquierda y comenzó a caminar rápidamente por un laberinto de callejones y calles traseras. Richard luchaba por seguirle el ritmo, sus costosos zapatos resbalando sobre el pavimento mojado. Después de varias cuadras torciendo por el laberinto urbano, Emma lo metió en un muelle de carga abandonado. Se apoyaron contra la pared, recuperando el aliento mientras la lluvia caía a cántaros afuera de su refugio. «¿Cómo nos encontraron tan rápido?», jadeó Richard, con el corazón latiendo a toda velocidad. «Tu teléfono, probablemente, o reconocimiento facial en las cámaras de la calle. Tal vez. Ambas cosas». Emma lo estudió con esos ojos inquietantemente perceptivos. «Y necesitas ropa diferente. Pareces un rico tratando de fingir que es pobre. Eso te hace destacar». Richard miró su traje de miles de dólares, ahora arrugado y manchado, pero aún obviamente caro. Ella tenía razón. Incluso en su estado desaliñado, seguía pareciendo completamente fuera de lugar en esos barrios. «No tengo dinero para ropa nueva», admitió, con palabras extrañas y amargas en su boca. Hace una semana podía comprar una tienda entera sin pensarlo. Emma se mordió el labio, pensativa por un momento, y luego tomó una decisión. «Ven conmigo. Pero tienes que confiar en mí y no hacer demasiadas preguntas, ¿vale?» Richard asintió. A esas alturas, confiar en una niña sin hogar de 7 años era lo más racional que había hecho en días. Ella ya había demostrado ser más competente y fiable que cualquiera en su vida. Salieron del muelle y Emma lo condujo más adentro en los barrios más pobres del Bajo Manhattan. Los edificios estaban en ruinas, llenos de grafitis, apenas en pie, pero Emma se movía por esas calles con total confianza, saludando a los residentes ocasionales con pequeñas señales que a veces eran correspondidas. Después de 20 minutos de caminar,
Emma se detuvo frente a un edificio que parecía abandonado. Pero al entrar, Richard oyó sonidos de vida. Niños llorando, gente discutiendo. Olores de comida mezclados con humedad y decadencia. Este era el lugar donde vivían las personas invisibles, las que habían caído por todas las grietas del sistema. Emma subió las escaleras hasta el tercer piso y se detuvo en el apartamento 3C. Golpeó en un patrón específico. 2 toques rápidos, 1 lento, 2 más rápidos. Al cabo de un momento, la puerta se abrió apenas, revelando a un adolescente con ojos inteligentes y postura defensiva. Emma. La expresión del chico cambió de cautelosa a preocupada. ¿Qué haces aquí? No es seguro ahora mismo. Los hombres de Yang están por todas partes buscando. Se detuvo a mitad de frase al notar a Richard detrás de ella. Sus ojos se abrieron de par en par en reconocimiento. Estás completamente loca. Ese es Richard Foster. ¿Tienes idea de los problemas que estás trayendo a este edificio? Emma pasó junto al chico y entró en el apartamento. David, por favor, solo escucha un minuto. Él es inocente. Yo misma he visto los registros financieros. Las pruebas en su contra son falsas. Alguien muy sofisticado lo está incriminando, y esas mismas personas están conectadas con el señor Yang. David la miró, luego miró a Richard, luego de nuevo a Emma. ¿Hablas en serio? ¿De verdad crees que este tipo es inocente? No lo creo, lo sé. He visto los patrones en los datos. La voz de Emma era firme. Las cronologías de transacciones no coinciden con las regulaciones bancarias suizas. Los números de enrutamiento son casi idénticos a las cuentas legítimas de la empresa, pero con 2 dígitos cambiados. Las firmas digitales son falsificaciones. Esto es un montaje profesional, David. El adolescente estudió a Richard con un nuevo interés y tomó una decisión. Entren rápido. Si la gente de Yang está buscando activamente, no tenemos mucho tiempo. El apartamento era pequeño y estrecho, pero Richard notó de inmediato el sofisticado equipo informático por todas partes. Sistemas improvisados con piezas recicladas, múltiples monitores, cables corriendo por el suelo. Era un antro de hacker. David es un genio de las computadoras, explicó Emma. Tenía una beca completa en el MIT, pero cuando sus padres murieron hace 2 años, terminó en la calle. Ahora hace trabajos freelance. Hackeo por dinero, interrumpió David con franqueza. No lo endulcemos. Entro en sistemas para clientes que pagan. No es legal y no me enorgullece, pero me mantiene vivo e independiente. Se volvió hacia Richard. Así que cuéntame todo, y quiero decir todo. Si voy a arriesgarme a prisión federal ayudándote, necesito saber exactamente con qué estamos lidiando. Richard explicó rápidamente la situación. La traición de Victoria, los $6.800 millones que desaparecieron de la noche a la mañana, la investigación federal, los cargos de traición que acababan de anunciarse, y la sofisticada conspiración que parecía diseñada no solo para robarle su dinero, sino para destruirlo por completo. David escuchaba atentamente mientras sus dedos volaban sobre uno de sus teclados, sacando artículos de noticias, informes financieros y bases de datos gubernamentales. Victoria Chen, murmuró. Sí, he oído ese nombre en ciertos círculos. Ha estado moviéndose silenciosamente en el sector tecnológico durante años. Inteligente, despiadada y extremadamente bien conectada. David abrió varias pantallas llenas de código y datos. Dame un minuto. Quiero comprobar algo. Durante varios minutos tensos, los únicos sonidos fueron los clics del teclado y los ruidos lejanos del edificio que los rodeaba. Luego, David soltó un silbido bajo. Emma tenía razón. Alguien usó un malware avanzado para infiltrarse en los servidores de Foster Industries hace unos 3 meses. La firma del ataque es increíblemente sofisticada, probablemente de nivel estatal. Richard sintió hielo en las venas. ¿Qué significa eso? Significa que no estamos tratando solo con espionaje corporativo o una exesposa vengativa. Esto tiene las huellas digitales de una operación de inteligencia profesional.
David giró su monitor para que Richard pudiera ver las complejas pantallas de código. El malware fue diseñado para permanecer inactivo en tus sistemas, recolectando información, mapeando tus protocolos de seguridad y esperando el momento exacto para activarse. Cuando lo hizo, movió tu dinero y plantó pruebas falsas al mismo tiempo. Esto no es trabajo de aficionados, señor Foster. Emma intervino desde su posición junto a la ventana, donde había estado vigilando. ¿Puedes acceder a los registros de inicio de sesión de las cuentas bancarias de Richard? Si Victoria fue quien movió el dinero, deberían existir registros de cuándo y cómo accedió a sus cuentas. Tal vez, dijo David lentamente, pero requerirá tiempo, acceso especializado, y si me atrapan intentando esto, me enfrento a una condena federal seria. Miró directamente a Richard. Así que aquí está mi pregunta. ¿Qué gano yo con esto? ¿Por qué debería arriesgarlo todo por ayudar a un multimillonario que probablemente ni siquiera habría notado mi existencia hace una semana? La pregunta era justa y brutalmente honesta. Richard lo miró a los ojos. Tienes toda la razón. Hace una semana no te habría notado. Estaba demasiado ocupado construyendo mi imperio, demasiado centrado en los márgenes de ganancia y la cuota de mercado para ver las mentes brillantes que se desperdician por culpa de la pobreza y las circunstancias. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No puedo deshacer esa ceguera, pero puedo prometerte esto. Si me ayudas a recuperar lo que me robaron, usaré todos los recursos que recupere para asegurarme de que obtengas nuevamente esa beca del MIT. Matrícula completa, gastos de vida, todo lo que necesites. Y además financiaré un programa para ayudar a otros chicos como tú y Emma, que han caído por las grietas del sistema. Las palabras son baratas, señor Foster. Entonces, ¿qué tal esto? Recupere o no mi dinero, si sobrevivimos a esta situación, dedicaré el resto de mi vida a cumplir esa promesa. Emma confió en mí lo suficiente como para pedirme que arreglara su osito a cambio de salvar toda mi fortuna. Lo mínimo que puedo hacer es igualar su nivel de compromiso. David estudió el rostro de Richard durante un largo momento, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo, pero entiéndelo bien. Si rompes esa promesa, me aseguraré de que cada colectivo hacker, cada publicación tecnológica y cada red social sepa exactamente qué clase de persona eres. Tu reputación no se recuperará jamás. Justo, respondió Richard. Trato hecho. David volvió a sus computadoras. Esto tomará varias horas de trabajo y no está exento de riesgos importantes. Emma, tú vigila desde la ventana. Señor Foster, necesito que me cuente todo lo que sepa sobre la arquitectura de seguridad de Foster Industries, sus protocolos bancarios y cualquier detalle técnico que pueda ayudarme a acceder a esos registros sin activar las alarmas. Mientras Richard comenzaba a explicar las especificaciones técnicas y las medidas de seguridad, Emma se tensó de repente junto a la ventana. «David», dijo urgentemente, en voz baja. «Tenemos compañía. Una SUV negra acaba de estacionarse frente al edificio. 2 hombres bajaron y están mirando hacia aquí». Los dedos de David no dejaron de teclear. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Quizás 5 minutos antes de que empiecen a registrar los apartamentos de este piso. Necesito al menos 10 minutos para pasar los sistemas de seguridad y comenzar la descarga». Richard se puso de pie inmediatamente. «Entonces Emma y yo los alejaremos de aquí. Te ganaremos el tiempo que necesites». Richard y Emma salieron del apartamento de David por una ventana trasera que daba a una vieja escalera de incendio oxidada. El metal estaba resbaladizo por la lluvia y crujía ominosamente bajo el peso de Richard. Emma avanzaba con soltura, claramente acostumbrada a usar esa ruta. Richard la siguió con cuidado. Sus caros zapatos de cuero no ofrecían tracción sobre el metal mojado. Subieron en lugar de bajar, pues Emma le explicó en susurros que los hombres de Yang esperarían que huyeran hacia la calle. En cambio, alcanzaron el techo y saltaron a través de un espacio de casi 1 metro hasta el edificio contiguo. El corazón de Richard martillaba en su pecho al hacer el salto,
cayendo con fuerza y casi perdiendo el equilibrio. Emma le agarró el brazo, estabilizándolo con una fuerza sorprendente. Cruzaron 3 tejados más de esta manera, con Emma guiándolos por un camino que claramente conocía bien. Detrás de ellos, Richard podía oír los gritos que venían del edificio de David. Los hombres habían descubierto que se habían ido. Finalmente, Emma lo condujo hasta otra escalera de incendios que descendía hacia un callejón a varias manzanas de donde habían comenzado. Al llegar al nivel de la calle, Richard jadeaba, su cuerpo empujado mucho más allá de los límites de su cómoda vida de ejecutivo. Emma, a pesar de estar desnutrida y luchar contra el asma crónica, parecía menos agotada. La supervivencia la había vuelto más fuerte de lo que cualquier niña de 7 años debería necesitar ser. «Necesitas ropa diferente ahora mismo», dijo Emma, evaluando con ojo crítico su traje arruinado. «Espera aquí. Vuelvo enseguida». Antes de que Richard pudiera protestar, ella se deslizó hacia una pequeña tienda de ropa de segunda mano, apenas más grande que un apartamento convertido en negocio. Salió 5 minutos después cargando unos vaqueros desgastados, una sudadera gris sencilla y una gorra de béisbol. «¿Cómo pagaste eso?», preguntó Richard, sabiendo que ella no tenía dinero. Emma levantó su osito de peluche, y el corazón de Richard se hundió. El oso se veía aún más deteriorado que antes. Lo había entregado. «Le dije a la señora que mi papá necesitaba ropa y le ofrecí al señor Bear como pago. Al principio no quiso aceptarlo, pero insistí. Dijo que podía volver mañana con $10 y recuperarlo». Richard sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Emma había sacrificado la única posesión que realmente le importaba, su último lazo físico con su madre muerta, para ayudarlo a esconderse de sus enemigos. El nivel de confianza y sacrificio de esa niña lo avergonzó más que cualquiera de sus fracasos empresariales. «Emma, no puedo permitirte». «Solo ponte la ropa», lo interrumpió con firmeza, su voz sin dejar espacio para discusión, a pesar de su pequeña estatura. «No tenemos tiempo para discutir. Cada segundo que pasamos aquí hablando, esos hombres están más cerca de encontrarnos». Richard se cambió rápidamente en el callejón, tirando su caro traje a un contenedor de basura. La transformación fue sorprendente. Con los vaqueros gastados, la sudadera descolorida y la gorra baja sobre el rostro, parecía cualquier otro neoyorquino con problemas, anónimo entre la multitud inmensa de los olvidados y los ignorados. Emma asintió, aprobando. «Mucho mejor. Ahora no llamas la atención». Tomaron el metro usando el conocimiento de Emma sobre qué torniquetes estaban rotos, y podían cruzarse sin pagar. Richard se sintió como un criminal, pero Emma solo se encogió de hombros. «Cuando no tienes dinero, aprendes otras reglas para moverte por la ciudad. Nadie te ayudará a seguir las oficiales cuando esas reglas suponen que tienes recursos que no tienes». El vagón estaba lleno de trabajadores en camino a sus empleos. Richard mantuvo la cabeza baja, muy consciente de que su rostro había aparecido en todas las noticias. Pero rodeado de personas absortas en sus teléfonos y en sus propios problemas, se volvió invisible. Aquella invisibilidad era a la vez aterradora y liberadora. Emma se sentó a su lado, con las piernas colgando sin tocar el suelo. Sus manos estaban vacías sin el señor Bear, y Richard notó que tenía los ojos enrojecidos, aunque no había derramado una sola lágrima frente a él. «Recuperaré a tu osito», prometió Richard en voz baja, inclinándose para que solo ella pudiera oírlo entre el ruido del tren. «Te lo juro, Emma, y lo arreglaré bien, como acordamos». «Lo sé», dijo Emma suavemente, pero su voz tenía una nota de tristeza que la hacía sonar mucho mayor de 7 años. Por toda su brillantez y madurez inesperada, seguía siendo solo una niña que había entregado su posesión más valiosa para ayudar a un desconocido. El tren se sacudió al ponerse en marcha, llevándolos hacia Grand Central Station, donde habían acordado encontrarse con David. El teléfono prepago de Richard se sentía como un dispositivo rastreador en su bolsillo. Había sido un tonto al conservarlo tanto tiempo, dejando que la emoción superara a la lógica. En cuanto llegaran a la terminal,
lo destruiría por completo. ¿Por qué me estás ayudando realmente?, preguntó de repente Richard. La verdadera razón. No puede ser solo por arreglar tu osito. Podrías haber pedido eso a cualquiera. ¿Por qué arriesgar tanto por alguien que no conoces? Emma guardó silencio durante un largo rato, mirando las luces del túnel que parpadeaban por las ventanas. Cuando finalmente habló, su voz apenas se oía entre el ruido ambiental. Mi papá solía ser fuerte y feliz. Nos protegía a mamá y a mí. Nos daba todo lo que necesitábamos. Nos hacía sentir seguras. Pero luego mamá se enfermó de cáncer y todo se derrumbó. Las facturas médicas, los prestamistas, la desesperación. Lo vi romperse, pedazo a pedazo, y no pude hacer nada para detenerlo o ayudarlo. Levantó la vista hacia Richard, con esos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. Tú también estás roto, pero de una forma diferente, y a diferencia de mi papá, a ti sí puedo ayudarte a arreglar lo que está mal. Tal vez, si descubro cómo salvarte, aprenderé cómo salvarlo a él. La lógica era devastadora. Una niña que creía que resolver la crisis de un desconocido podría darle el plano para rescatar a su propio padre de su espiral de depresión y adicción. Pero Richard lo comprendía perfectamente. A veces uno practica salvar a otra persona porque salvar a quien realmente amas parece imposible, abrumador, demasiado doloroso para afrontarlo directamente. La sala principal de Grand Central Terminal era tan magnífica como la recordaba. Techos altísimos pintados con constelaciones, luz dorada de la tarde entrando por los ventanales altos, miles de personas fluyendo por el espacio como sangre a través de arterias. Encontraron un lugar cerca del famoso kiosco de información y esperaron a David. El adolescente llegó exactamente a las 11:52 a.m., algo sin aliento y con moretones frescos en la cara. Cojeaba y llevaba una bolsa para portátil. Emma corrió hacia él de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? Los tipos de Yang me alcanzaron cuando salía del edificio. Tuve que pelear para escapar. Recibí algunos golpes, pero me escapé. David hizo una mueca al sentarse en un banco cercano. Pero lo importante es que tengo los datos. Todo. Y Emma, lo que encontré te va a volar la cabeza. Se trasladaron a la Galería de los Susurros. Emma había mencionado una peculiaridad arquitectónica cerca del Oyster Bar, donde las ondas de sonido viajaban por el techo de azulejos curvos. Dos personas situadas en esquinas opuestas podían susurrar y escucharse claramente, mientras que los que estaban cerca no oían nada. Era perfecto para una conversación secreta en un lugar público. David se colocó en una esquina mientras Richard se situaba en la opuesta. Emma vigilaba desde una posición central. David comenzó a hablar en voz baja, que de algún modo llegaba perfectamente al oído de Richard al otro lado. Victoria no solo robó tu dinero, señor Foster. Ella orquestó una operación completa de espionaje con tu empresa como objetivo. Encontré evidencia de que ha estado trabajando con los servicios de inteligencia chinos por al menos 5 años, probablemente desde antes de casarse contigo. Richard sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Eso es imposible. Nos conocimos en un evento benéfico. Fue completamente al azar. Nada fue al azar, lo interrumpió David. Encontré correos electrónicos y documentos de planificación que se remontan 6 años, mostrando cómo te investigaron, analizaron tus patrones y preferencias, identificaron tus vulnerabilidades. Literalmente diseñaron tu primer encuentro con Victoria. Ella era un activo de inteligencia, y tú eras el objetivo que le asignaron comprometer. Las palabras golpearon a Richard como golpes físicos. Todo su matrimonio, 12 años de su vida, había sido una mentira desde el principio. Cada momento íntimo, cada secreto compartido, cada vez que confió en Victoria con información sensible de negocios, todo había sido parte de su misión. La traición era tan completa, tan devastadora, que Richard se sintió físicamente enfermo. Las pruebas que descargué lo demuestran todo, continuó David. Las transacciones falsificadas, las pruebas plantadas, la coordinación con la organización criminal de Yang para proveer fuerza e intimidación. Pero aquí está lo crítico.
Victoria cometió un error. Uno grande. ¿Qué error?, logró preguntar Richard con la voz hueca. Ella guardó registros detallados de cada paso de la operación, probablemente como un seguro contra que sus manejadores la traicionaran o la dejaran fuera. Documentó cada delito, cada persona implicada, cada dólar transferido, cada pieza de influencia que usó, y sé exactamente dónde se almacenan esos archivos. La mente de Richard luchaba por procesar esta nueva información. ¿Dónde? En un sistema seguro de servidores mantenido por un bufete de abogados en Midtown Manhattan, Grayson & Associates. Se especializan en ofrecer almacenamiento de documentos ultraseguro para individuos de alto patrimonio, involucrados en situaciones legales complicadas. Victoria tiene una bóveda personal allí bajo el nombre de una empresa fantasma. Si podemos acceder a esa bóveda, tendremos todo lo que necesitamos para probar tu inocencia y exponer toda la red de espionaje. ¿Cómo accedemos? No podemos hacerlo de forma remota. La seguridad es demasiado sofisticada, y cualquier intento de hackeo sería detectado al instante, activando protocolos automáticos de destrucción de datos. Pero hay una opción física. David hizo una pausa. Trabajaste en ese edificio, ¿verdad? Hace 20 años, antes de que Foster Industries se mudara a su sede actual. La memoria de Richard luchó a través de la niebla del agotamiento y el shock. Sí, tuve una oficina allí durante unos 3 años al principio de mi carrera, pero eso fue hace 2 décadas. Todo habrá cambiado. En realidad, no tanto como crees. Revisé los planos del edificio y las especificaciones del sistema de seguridad. El plano del piso es idéntico y siguen usando el mismo sistema de seguridad biométrica, solo con firmware actualizado. Y aquí viene lo mejor. Nunca purgaron los datos antiguos de empleados de la base biométrica. Tus huellas digitales y escaneo retiniano siguen en su sistema como credenciales de acceso autorizadas para las plantas ejecutivas. La mente analítica de Richard empezó a trabajar en las implicaciones a pesar de su turbulencia emocional. «Me estás sugiriendo que entremos a un bufete de abogados para robar pruebas», dijo él. «Yo sugiero que uses tus credenciales biométricas todavía vigentes para entrar en un edificio donde, técnicamente, sigues en la base de datos de seguridad como persona autorizada. No es exactamente entrar por la fuerza si el sistema de seguridad te reconoce como legítimo. Eso es buscarle la quinta pata al gato, y lo sabes. Si nos atrapan, esto destruirá cualquier credibilidad que me quede ante las autoridades. Iré a la cárcel con seguridad, independientemente de lo que prueben las evidencias. Oh, contó David. Y si no conseguimos esos archivos, la conspiración de Victoria triunfa por completo. Igual acabarás en prisión, probablemente de por vida, mientras ella queda libre y sigue comprometiendo empresas tecnológicas estadounidenses para servicios de inteligencia extranjeros. La voz de Emma cortó su debate en susurros. «Richard, tienes que ver esto ahora», dijo, señalando una de las grandes pantallas de televisión montadas junto al tablero de salidas. Un rótulo de última hora se desplazaba por la parte inferior. Última hora. Richard Foster, nombrado en una acusación federal. 40 cargos, incluyendo traición y espionaje. La fotografía de Richard llenó la pantalla. Su retrato corporativo oficial, que ahora parecía de otra vida, sustituido por imágenes de la acusación sellada que acababa de anunciarse, acusándole de vender tecnología de defensa clasificada a adversarios extranjeros y de comprometer la seguridad nacional. La cobertura mostraba a Victoria en un atril, rodeada de agentes federales y fiscales, con un aire grave y profesional, interpretando a la exesposa patriótica que ayudó a exponer la supuesta traición de su marido. Nunca sospeché la magnitud de la traición de Richard a nuestro país, dijo Victoria ante las cámaras, con la voz temblando lo justo para parecer emocionalmente afectada. Cuando los investigadores federales me mostraron pruebas de sus actividades de espionaje, quedé devastada. Mi matrimonio se construyó sobre mentiras, pero mi deber con América debía anteponerse, incluso si ello implicaba exponer los crímenes de mi exesposo. Richard vio cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real en una pantalla pública. Aquello era la jugada maestra de Victoria.
acusándole de los mismos crímenes que ella había cometido, creando la coartada perfecta. Cualquiera que investigase el espionaje encontraría la huella digital que ella había fabricado. Pero todo el mundo creería que el traidor era él, no ella. «Es una genio», murmuró David con grave amargura. «Una genio malvada pero brillante. Al incriminarte por sus propios delitos, se ha inoculado contra la investigación. Cualquiera que mire el espionaje chino en Foster Industries encontrará pruebas que apuntan directamente a ti». La pequeña mano de Emma se deslizó en la de Richard. Su contacto fue cálido y firme, anclándole a la realidad cuando todo lo demás parecía desmoronarse. «Tenemos que conseguir esos archivos esta noche», dijo ella con determinación. «Es la única manera». Richard miró a la notable niña de 7 años que ya había arriesgado tanto por ayudarle, y luego a David, el adolescente brillante que se había sumado a su causa imposible, aún teniendo motivos para mantenerse lejos de un fugitivo buscado. Estos dos chicos de la calle, olvidados y desatendidos por la sociedad, eran sus únicos aliados contra una vasta conspiración respaldada por servicios de inteligencia extranjeros. Las probabilidades eran astronómicas, los riesgos catastróficos, y tenían menos de 14 horas para realizar un golpe que podía acabar con todos ellos en prisión o muertos. ¿Qué elección le quedaba? Rendirse y aceptar la derrota, pasar el resto de su vida en la cárcel por delitos que no cometió mientras la red de Victoria seguía operando. ¿O actuar? «De acuerdo», dijo Richard en voz baja pero firme. «Lo hacemos esta noche, David». «¿Cuál es el plan?» «La seguridad del bufete es sofisticada, pero predecible», explicó David. 2 guardias en la entrada principal, un guardia de ronda por planta y un sistema de cámaras completo. Pero las cámaras tienen puntos ciegos, y los guardias siguen rutinas precisas. Hay una ventana de 23 minutos cada noche a la 1:00 a.m. Cuando la rotación de guardias crea la oportunidad, entramos por el muelle de carga. Usa tus biométricos para acceder al ascensor de servicio. Sube al piso 18, donde está la bóveda de documentos. Inserta mi unidad USB en su sistema para descargar los archivos de Victoria y sal, antes de que la siguiente rotación traiga a alguien a ese piso. ¿Cuánto tardará la descarga? Unos 8 minutos para que el programa de extracción copie todo. Eso nos da 12 minutos en total desde la entrada hasta la salida. Es justo, pero factible si todo va según lo planeado y si no ocurre nada inesperado. La expresión de David era sombría. Si algo sale mal, corres. No trates de pelear, no te pares a explicar. Corre lo más rápido que puedas y aléjate lo más posible. Emma habló. Yo voy contigo. Absolutamente no, dijo Richard de inmediato. Esto es demasiado peligroso. Si nos atrapan, si te atrapan a ti, vas a necesitar a alguien que pueda pensar rápido y ver patrones que quizás yo pase por alto bajo estrés. Esa persona soy yo. La voz de Emma era tranquila, pero completamente inflexible. Dijiste que somos un equipo. Los equipos no se abandonan cuando las cosas se ponen difíciles o peligrosas. David asintió despacio. Tienes razón, Richard. Y honestamente, llevar a una niña contigo ayuda a la cobertura. Un hombre merodeando solo parece un delincuente. Un hombre con su hija parece un padre confundido que se perdió en el edificio. Es mejor camuflaje. Richard quiso discutir para proteger a Emma de más riesgos, pero también reconoció que tenían razón. La mente brillante de Emma ya lo había salvado varias veces, y la idea del disfraz era una táctica sólida. Está bien, aceptó a regañadientes. Pero te quedas a mi alcance cada segundo. Y si te digo que corras, corres inmediatamente sin discutir. ¿Trato? Trato, respondió Emma solemnemente. Pasaron las siguientes horas preparándose. David consiguió ropa oscura para Richard y para Emma. Imprimió planos detallados del edificio. Clonó una placa de acceso de seguridad y creó una línea de tiempo minuto a minuto de los movimientos de los guardias basada en metraje de seguridad pirateado. A las 7:00 p.m. apareció el padre de Emma, Tom, en el almacén abandonado donde habían estado planeando.
Estaba hecho polvo, temblando, pálido, con los ojos llenos de pánico mal contenido. En cuanto vio a Emma, se abalanzó y la abrazó desesperado. «Emma, cariño, gracias a Dios estás a salvo. Te he buscado por todas partes», dijo Tom con la voz entrecortada. «Hay hombres peligrosos por todo el barrio preguntando por ti, ofreciendo dinero por información sobre dónde podrías estar. Tenemos que irnos de la ciudad esta noche». «Papá, no puedo irme. Estoy ayudando a alguien con algo importante». Los ojos de Tom se fijaron en Richard y la reconoció. «¿Estás con él? ¿El criminal de las noticias?». Su voz subió hacia el pánico. «Emma, ¿en qué te has metido? ¿Tienes idea del peligro en el que estás ahora mismo?». «No es un criminal, papá. Es inocente, y lo vamos a demostrar esta noche». «No, absolutamente no», gritó Tom, agarrando del brazo a Emma e intentando sacarla. «Ya perdí a tu madre. No voy a perderte a ti también. Nos vamos ahora mismo y no te vuelvas a acercar a ese hombre». Emma se soltó del agarre de su padre, con la voz entrecortada por la emoción. «Papá, por favor. Por una vez en 6 meses. Necesito que seas fuerte. Necesito que confíes en mí y creas en mí». Tom Miller se desplomó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. «Tu madre querría que te mantuviera a salvo. Eso es todo lo que intento hacer. Mantenerte a salvo». Emma se arrodilló junto a su padre, sosteniéndolo mientras sollozaba. Los papeles se habían invertido por completo. La niña consolando al progenitor roto. «Mamá querría que hicieras lo correcto incluso cuando da miedo, especialmente cuando da miedo. Siempre decía que el coraje no es no tener miedo, es hacer lo que hay que hacer a pesar del miedo», dijo Emma. Richard observó la escena desgarradora, entendiendo que Tom Miller no era un mal padre ni un hombre débil, sino alguien destrozado por circunstancias fuera de su control. La devastadora pérdida de su esposa, las deudas médicas aplastantes, la espiral hacia la adicción y la desesperación. Tom intentaba proteger a su hija de la única manera que le quedaba, huyendo del peligro. Tras varios minutos largos, Tom miró a Richard con ojos enrojecidos y llenos de angustia. «Si le pasa algo a ella, cualquier cosa, pasaré el tiempo que me quede buscándote y haciéndote pagar. ¿Me entiendes?». «Sí, lo entiendo», respondió Richard en voz baja. «Y si algo le ocurre a Emma por mi culpa, mereceré lo que sea que me hagas. Pero te doy mi palabra. La protegeré con mi vida». Tom estudió el rostro de Richard buscando sinceridad o engaño. Finalmente asintió despacio y soltó el brazo de Emma. «Ten cuidado, pequeña. Por favor, ten cuidado». A las 12:45 a.m., en punto, Richard y Emma se acercaron al edificio del bufete en Midtown Manhattan. Las calles estaban en silencio, la mayoría de los negocios cerrados, solo algún taxi ocasional y peatones nocturnos. David estaba apostado a una manzana de distancia con su portátil, listo para repetir las señales de las cámaras y supervisar los sistemas de seguridad de forma remota. La mano de Richard tembló levemente al posar la palma sobre el escáner biométrico del muelle de carga. Durante 5 segundos agonizantes, no pasó nada. La luz roja del escáner parpadeó, procesando datos de hace 2 décadas. Entonces, se puso verde con un suave pitido, y el cerrojo de la puerta se desencajó con un clic pesado. «No puedo creer que eso realmente haya funcionado», susurró Richard. «Te lo dije, las organizaciones nunca purgan los datos antiguos». La voz de David sonó en su pequeño auricular inalámbrico. «Muévete rápido. Tienes 12 minutos. Empieza ahora». Entraron por el pasillo de servicio tenuemente iluminado. Los recuerdos de Richard de hace 20 años eran confusos, pero los ojos agudos de Emma localizaron enseguida el ascensor de servicio. Otro escáner biométrico, otra espera tensa, otra luz verde que les abrió paso. El viaje hasta el piso 18 pareció eterno. Las puertas se abrieron aún